Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Barinas destapó el horror tras las rejas. Un preso muere cada 48 horas en Venezuela. Con anuncio de feria empresarial turca en Caracas, Delcy Rodríguez selló encuentro con presidente Erdogan en Estambul. De Colombia a los campos de batalla del mundo. Así funciona la industria que recluta exsoldados colombianos para guerras extranjeras. En medio de multitudes, el Papa León XIV continúa su recorrido por España con un mensaje dirigido especialmente a los migrantes. En Venezuela, un preso muere cada 48 horas entre rejas. No los mata la violencia, los mata el abandono. Sin médicos, sin medicinas y sin respuestas. Este es el devastador informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que revela una crisis que no da tregua. Su imagen más cruda se vivió recientemente en Barinas, donde reclusos subieron a los techos de la cárcel y alzaron pancartas con un grito desesperado: SOS, nos torturan y no más tortura. Le pedimos a la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, y a todos los diputados de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro corrupto Julio García Serpa, al director de INJUVA, Elvis Macurey, al torturador Fausto. La guerra en Venezuela no solo se libra en el terreno político, también se pelea tras los muros de las cárceles. Lo ocurrido en el INJUVA en Barinas no es un hecho aislado, es parte de una secuencia que recuerda a los movimientos telúricos, pequeñas sacudidas que advierten que bajo la superficie se está acumulando una presión cada vez más peligrosa. Hay mujeres que están ahí, los muchachos que están ahí, tienen ya cumplido su subsistencia, lo que tenían que pagar, y todavía no le han hecho nada. Denuncias de hambre, mala alimentación, visitas suspendidas, retardos judiciales, golpizas, torturas, castigos extremos y represión han ido marcando cada una de esas réplicas. Pero en Barinas, la presión acumulada terminó cobrando su primera víctima, la caída del director del penal. Una decisión que revela la gravedad de la crisis y confirma que en muchas cárceles de Venezuela la lucha es por sobrevivir. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado y denunciado una crisis de horror que lleva 27 años gestándose tras las rejas y que en 2025 dejó 181 reclusos, 158 en cárceles y 23 en calabozos policiales. La estadística es devastadora. Un preso murió cada 48 horas. Y quizás nadie describió mejor esta realidad que un recluso anónimo, cuyo testimonio fue recogido por el Observatorio Venezolano de Prisiones en su informe anual. Es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas. Pero el dato más demoledor es otro. El 95,5% de las muertes en las cárceles no estuvo relacionado con riñas ni motines. Según el informe, 151 reclusos murieron por falta de atención médica. Como un terremoto que se gesta bajo tierra, la crisis avanzó en silencio. No los mató la violencia, los mató el abandono.
Tras el sismo carcelario que sacudió al Injuba y dejó al descubierto una vez más las grietas del sistema penitenciario venezolano, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál es la situación actual del penal tras la destitución de su director? ¿Qué se sabe de los denunciados traslados fantasma de los internos que alzaron la voz? Conversamos con Marieva Fermín, periodista en Barinas, quien asegura que el hermetismo oficial ha dificultado seguir la pista de los hechos. El primer lote de trasladados, que fueron alrededor de 400, fueron 380 y tantos, era que ya habían solicitado traslados para Yare y para el Rodeo. Entonces aligeraron esos traslados. ¿Qué pasa? Que los mismos detenidos dicen que, por supuesto, ellos destruyeron las colchonetas, su ropa, un poco de cosas para llamar la atención desde la azotea del internado, pero el director mandó a terminar de destruir todo lo que había dentro de los calabozos. Entonces, ¿cuál es la situación ahorita? La situación ahorita es que hay alrededor de 360 presos, siguen allí, fueron trasladados al único lugar donde están medianamente regular, o por lo menos no corren riesgo, porque aparentemente las instalaciones adentro quedaron totalmente destruidas y quemadas, con riesgo de derrumbarse. ¿Qué se sabe del destino de las mujeres privadas de libertad que también resultaron afectadas por los denunciados traslados? Oficialmente lo que se sabe es estos números que te estoy dando, que los dio el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Ese es lo único oficial que hay. Estas mujeres no se sabe para dónde las trasladaron. El primer lote de trasladados. El sismo no solo sacudió los muros de la cárcel, también desató un terremoto emocional entre los familiares. Muchos aún no saben dónde están sus seres queridos y quienes lo saben deben hacer malabares para poder verlos. Los familiares están molestos porque habían conversado con las autoridades que les habían dicho que bueno, que sí, que iban a tratar de mantener a los detenidos que son de Barinas en Barinas, pero fue mentira. Pero los familiares siguen preguntándose para dónde mandaron a sus parientes, y continúan con el mismo problema de la alimentación, de la asistencia médica, que es prioritaria, debería ser prioritaria en estos casos, porque según los mismos familiares hay muchos detenidos, sobre todo con tuberculosis, y no hay diferenciaciones entre los calabozos. Usted está enfermo, no importa, usted convive con el resto de la población penitenciaria. Entonces, yo no he visto que haya habido, o por lo menos no ha habido anuncios de que esa situación se esté solucionando. La crisis carcelaria no distingue entre presos comunes y presos políticos. Según la OVP, 26 presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado. El caso más emblemático es el de Víctor Quero Navas. Demasiado fuerte, eso no se le puede infligir un daño así a un ser humano y quedar impune, no puede ser. A las denuncias ya conocidas se suma una advertencia escalofriante del Observatorio Venezolano de Prisiones. El sistema penitenciario venezolano ya no avanza hacia la rehabilitación. Lo que ha hecho es maltratarnos, ve cómo nos tienen durmiendo en el suelo, ve cómo nos quitó el deporte, nos quitó el estudio, nos quitó las redenciones, el director Macuare. ¿Qué es más terrorífico que una cárcel en crisis? Esa pregunta se la hicimos a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, y nos dijo que ni las rejas, ni el hacinamiento, ni siquiera las muertes es la indiferencia. Porque cuando un país se acostumbra a la tragedia, el silencio también se convierte en cómplice. Escuchemos. Yasmín, y muy amable por concederme esta entrevista y tener este punto tan importante que tiene que ver con personas privadas de libertad
Y cuando nosotros calificamos este tipo de situaciones, que es el trabajo nuestro en las cárceles del país, yo creo que eso viene a través de todo lo que es una investigación continua y sostenida de lo que son los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ojo, cuando yo hablo de las personas privadas de libertad, yo no hablo de privilegios para las personas privadas de libertad. Yo hablo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que es totalmente diferente. Porque cuando una persona es detenida y es asumida por el Estado está en el deber de resguardar la vida de esa persona. Yo no estoy hablando de que le tienen que dar privilegios, pero yo creo que como lo estás asumiendo y lo estás poniendo privado de libertad, no como tú, como Ejecutivo Nacional, sino por orden de un juez, porque esa persona está siendo investigada por presuntamente haber cometido un delito. Esta persona tiene derecho a que le den sus alimentos, a que participe en actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas, laborales, para 3 puntos fundamentales: para lo que es su reinserción a la sociedad, para lo que es la parte de lo que es reintegrar a la víctima todo el daño causado, y además de eso, tú como Estado, no poner a una persona para que la sociedad corra riesgo, sino poner a una persona nuevamente en la calle porque ya por lo menos la prisión ha cumplido su cometido. Entonces, ¿cuál es ese cometido de la prisión? La reinserción social de las personas privadas de libertad. Por eso, ese tipo de demagogia que tienen muchas personas con el tema de las personas privadas de libertad, bueno, yo como penitenciarista yo no creo en esas cuestiones, porque lamentablemente esas son cuestiones simplemente demagógicas, pero en ningún momento van a lo que es el fin de la pena, que es la reinserción social de las personas privadas de libertad. Y con la pregunta que tú haces puntualmente en cuanto a que calificamos a la situación de las cárceles en los actuales momentos, que todo simplemente como reposa en una fosa común. Bueno, mire, Yasmín, cuando nosotros analizamos esto desde 1999 hasta ahorita que estoy hablando con usted, han muerto en las cárceles más de 8.000 personas, o sea, bajo custodia del Estado. Y otros 17.000, casi 18.000 han resultado heridos. O sea, más de 27.000 personas han sido tocadas por la violencia. Y además de ello, este último informe tiene que ver más que todo por... Mira, aquí muchas personas cuando hablan de que, de que es negligencia del Estado, bueno, yo no creo que sea negligencia del Estado. Porque Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, porque fíjate que tú has dicho en ese mismo informe que prácticamente es mejor morir que pasar por una cárcel venezolana. Bueno, porque si tú vas a una cárcel venezolana, eres detenido presuntamente por haber cometido un delito, es precisamente para que se cumpla el fin de la pena, para su reinserción. Pero si el 95% de las personas que murieron el año pasado, más de 181 personas, el 95% fue por la falta de asistencia médica. ¿Eso es por culpa de quién? ¿Porque hubo un motín y se mataron entre los presos? ¿O fue porque el Estado, por no prestar una atención debida, simplemente los mató, los asesinó? Porque te pongo un ejemplo. Una persona cuando tiene SIDA, si no le proporcionan la pastilla, por lo menos para mantenerse vivo, el Estado no le proporciona la pastilla, es como simplemente como que si lo estás matando, pues no le estás proporcionando un deber tuyo como Estado. Entonces, si tú tienes una persona en prisión y no le estás proporcionando la asistencia médica adecuada, es simplemente que lo estás asesinando para determinarlo con un plan sistemático para erradicar a la población reclusa. Esto con las personas que están privadas de libertad, que son presos sociales. Pero si nos vamos a los presos políticos, por lo menos, Por ejemplo, Tarek, te pongo el ha certificado lo que tú has dicho, en pocas palabras.
te pongo el ejemplo de Alfredo Díaz. Alfredo Díaz muere en los calabozos del SEBIN, es alcalde, es diputado, es gobernador del estado Nueva Esparta, un hombre querido que incluso cuando sus restos llegaron a Nueva Esparta, eso fue una manifestación incluso de apoyo y de dolor para ese pueblo. Bueno, ese señor venía presentando unos síntomas que si el Estado fuese estado por lo menos pendiente de toda la patología que él venía presentando, Alfredo Díaz a lo mejor estuviera en su casa por todas estas cuestiones que se están dando de algunas libertades de presos políticos. Pero no, lo agarraron vivo y se lo entregaron a los familiares muertos. Entonces, ahí yo te pongo ese ejemplo claramente de un preso político, pero también te pongo de miles de presos sociales. Fíjate, Víctor Quero, que salió el informe forense. ¿Qué opinas de eso? Confirmaron que entre 10 meses y un año, pero eso es prácticamente lo que me estás hablando con este otro señor, pero obviamente muy, muy mediático. ¿Qué opinas de eso? No, yo desde un primer momento que nombraron a Larry Daboe como fiscal general de la República, dije que él iba a averiguar para no averiguar nada. Porque todos los defensores de derechos humanos tradicionales, ¿no? Pues no te voy a nombrar de los nuevos, sino los tradicionales, conocemos a Larry Daboe desde que Germán Saltrón, que era el representante del Estado en la Comisión Interamericana, lo llevaba de asistente. Y todos se reían de los informes que presentábamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Él simplemente decía que lo que nosotros exponíamos de crímenes de lesa humanidad, de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos, detenciones arbitrarias, persecuciones a grupos políticos, que eso era falso, que en Venezuela simplemente había una libertad. Él era uno de los que decía eso. Entonces, en el momento que es designado por la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y lo nombran fiscal general, y a mí me dice, mire, ¿qué opina usted del nuevo fiscal? Nada, porque ya lo conocemos. Y simplemente lo que va es a decir que va a averiguar para no averiguar nada. Porque Fíjate, hablando de eso es muy importante, pero no quiero que me evada la pregunta de Tarek. En una carta, él ha dicho todo lo que los presos políticos y no políticos han vivido. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso en particular? Mira, yo te digo que yo no le deseo la cárcel ni a mi peor enemigo, porque yo sé lo que es la cárcel. Pero yo sí creo para todas las personas que han violado derechos humanos, yo creo que se le debe aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo creo que eso es un credo para los defensores, para que por lo menos las víctimas, sus familiares, se vean que vamos por un camino para buscar esa verdad y esa justicia que ellos esperan. Y cuando hablamos de Tarek, ¿a cuántas personas él que tuvo bajo su responsabilidad no padecieron las inclemencias de todo lo que él hizo, por lo menos en materia carcelaria? Él es uno de los que institucionalizó el Tren de Aragua, o nos tenemos que olvidar de todas esas cosas que hizo en las cárceles de nuestro país. Ahora, que él está en una situación donde está diciendo que se le están violando los derechos humanos, que se le están violando de qué cuestiones, que no lo dejan hacer esto, que no lo dejan hacer lo otro, y son sus propios compañeros. Nosotros simplemente pudiéramos decir de que a él se le tienen que respetar sus derechos humanos, debe ser procesado debidamente. Mientras buena parte del mundo sigue mirando hacia Estados Unidos, Europa o China, Venezuela está fortaleciendo sus relaciones con otro actor cada vez más influyente, Turquía. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Estambul con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan para impulsar la cooperación entre ambos países
en sectores estratégicos como energía, minería y comercio. El objetivo más ambicioso del encuentro fue económico. Actualmente el intercambio comercial entre Venezuela y Turquía ronda los 448 millones de dólares al año. Ahora, ambos gobiernos quieren elevar esa cifra hasta 3.000 millones de dólares, más de 6 veces el volumen actual. Como parte de los acuerdos, Caracas y Ankara realizarán en noviembre una nueva comisión mixta de cooperación y una feria empresarial turca en Venezuela, con la intención de atraer inversiones y ampliar los negocios bilaterales. La relación entre ambos países no es nueva. Durante la última década, Turquía se convirtió en uno de los principales aliados internacionales de Venezuela, especialmente en áreas como el comercio de minerales, energía y exportaciones de oro. La visita a Turquía llega además después de una gira de Rodríguez por India, donde también buscó fortalecer alianzas energéticas y ampliar los mercados para el petróleo venezolano. En un escenario internacional cada vez más fragmentado, Caracas parece apostar por diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de los mercados tradicionales. Desde Ucrania hasta Sudán, exmilitares colombianos aparecen cada vez más en zonas de guerra alrededor del mundo. Atraídos por salarios de ensueño, muchos terminan integrando una multimillonaria industria privada. David Díaz nos lleva por los campos de batalla para entender por qué Colombia se ha convertido en la fábrica de mercenarios de todas las guerras. ¿Qué lleva a un colombiano a terminar combatiendo en una guerra brutal al otro lado del planeta? Una investigación internacional acaba de revelar acusaciones complejas. Una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos habría llevado mercenarios colombianos a bases militares en ese país para después enviarlos al conflicto de Sudán. Pero por sorprendente que suene, este es solo un caso de más de los cientos que muestran una realidad extremadamente compleja en las guerras del mundo. Esta historia no es solo sobre mercenarios, es también sobre pobreza, veteranos olvidados, negocios multimillonarios y una nueva forma de guerra global. Todo para entender por qué Colombia se ha convertido en la fábrica de mercenarios del mundo. Sudán vive actualmente una de las peores crisis humanitarias del planeta. Desde abril de 2023, el país africano está sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, un poderoso grupo paramilitar acusado de cometer masacres y graves violaciones a los derechos humanos. El conflicto ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y ciudades enteras destruidas. Pero mientras el mundo mira con preocupación el caos en Sudán, una nueva investigación de Human Rights Watch y reportes de BBC Mundo pusieron el foco sobre otro elemento inesperado: la presencia de colombianos en medio de la guerra. Sudán es uno de los países más grandes de África y durante décadas estuvo marcado por dictaduras, golpes militares y conflictos internos. Pero todo explotó nuevamente en 2023. Dos hombres que antes eran aliados terminaron enfrentándose por el control del país. Por un lado está Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército sudanés, y por el otro Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las fuerzas de apoyo rápido. Estas fuerzas paramilitares nacieron a partir de las milicias Janjaweed, señaladas durante años por atrocidades en la región de Darfur. Lo que comenzó como una lucha de poder rápidamente se convirtió en una guerra urbana devastadora. Organizaciones internacionales han advertido sobre hambrunas masivas y desplazamientos históricos. Asimismo, Human Rights Watch aseguró que una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos habría llevado ciudadanos colombianos a bases militares emiratíes. El objetivo, según la denuncia, sería entrenarlos o utilizarlos dentro del conflicto sudanés. Muchos de estos hombres serían exintegrantes de las fuerzas militares de Colombia, y eso no es casualidad. Los militares colombianos tienen reputación internacional. Durante más de medio siglo, Colombia vivió uno de los conflictos armados más largos del continente. Y eso convirtió a sus Fuerzas Armadas en expertos en combate irregular, operaciones contra insurgentes y supervivencia. De hecho, varios países han contratado entrenamiento militar colombiano. Exsoldados colombianos han sido vistos trabajando en Irak, Afganistán, Yemen, Rusia,
y ahora también aparecen vinculados a África. No de una manera oficial, más bien como mercenarios. En muchos casos son vistos como combatientes altamente capacitados y no son difíciles de encontrar. Además, la mayoría de los soldados en Colombia se retiran alrededor de los 40 años, lo que significa que aún les quedan varios años de actividad, y ante los bajos salarios que pueden encontrar en el país, la idea de seguir combatiendo, pero en otro lugar del mundo por un salario mucho mayor, es bastante tentadora. Un soldado retirado en Colombia puede ganar ingresos muy inferiores a lo que ofrecen algunas compañías de seguridad internacional. Por eso, cuando aparece una oferta para trabajar en Medio Oriente o África, muchos la consideran una oportunidad única. Algunos contratos prometen salarios de varios miles de dólares al mes. En ciertos casos, el ingreso puede multiplicar varias veces lo que una persona obtendría en Colombia. Para hombres que pasaron gran parte de su vida en el ejército y que tienen pocas opciones laborales al retirarse, la decisión parece sencilla. Pero existe una diferencia enorme entre trabajar como escolta o guardia de seguridad y en terminar en una zona de guerra. Y precisamente ahí es donde aparecen las denuncias. Varios familiares aseguran que algunos colombianos aceptaron contratos pensando que realizarían labores de protección, pero terminaron en escenarios mucho más peligrosos. Las guerras modernas ya no dependen únicamente de ejércitos nacionales. Cada vez más aparecen empresas militares privadas, compañías que reclutan veteranos alrededor del mundo y los envían a zonas de conflicto. Es una industria multimillonaria y Colombia se convirtió en uno de los mayores proveedores del personal militar privado. Los colombianos llevan décadas apareciendo en conflictos internacionales y en las guerras internacionales ya hay quienes llaman a Colombia la fábrica de mercenarios del mundo. Incluso en la guerra de Ucrania ocurrió algo aterrador. Existen registros de mercenarios colombianos luchando del lado ruso y del lado ucraniano. Es decir, soldados colombianos combaten soldados colombianos a miles de kilómetros de su país. Por sorprendente que suene, este fenómeno no es nuevo. La figura del mercenario ha cambiado muchísimo y ya no hablamos únicamente de hombres armados sin bandera. Hoy existen compañías privadas con oficinas, contratos, aviones y miles de empleados. Algunas operan legalmente como empresas de seguridad, pero otras son acusadas de actuar como ejércitos paralelos. Rusia tuvo al famoso grupo Wagner. Estados Unidos utilizó empresas como Blackwater durante la guerra de Irak y varios países del Golfo han sido señalados por reclutar combatientes extranjeros. Todo esto ocurre porque contratar personal militar o privado tiene ventajas políticas. Los gobiernos pueden participar indirectamente en conflictos sin enviar oficialmente a sus propios soldados. Además, las bajas generan menos impacto político interno. Y mientras tanto, miles de veteranos alrededor del mundo encuentran allí una salida económica. Pero el problema es enorme, ya que las fronteras legales son confusas y la supervisión internacional es limitada. Por eso, organizaciones de derechos humanos están pidiendo investigaciones más profundas. Pero en medio de toda esta historia surge una pregunta que parece sencilla, aunque en realidad es bastante compleja. ¿Los colombianos reclutados para conflictos en el exterior son mercenarios? La palabra mercenario suele evocar la imagen de un combatiente que lucha únicamente por dinero, sin lealtad a una bandera o a una causa nacional. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la definición es mucho más específica. El derecho internacional establece varios criterios para considerar a una persona como mercenario. Entre ellos, que haya sido reclutada específicamente para participar en un conflicto armado, que tome parte directa en las hostilidades y que su principal motivación sea obtener una ganancia económica. Pero demostrar todo eso no siempre es fácil, y aquí aparece una de las grandes zonas grises de las guerras modernas. Muchas personas que trabajan para empresas militares privadas no son contratadas oficialmente como combatientes. En los documentos puede figurar como guardias de seguridad, escoltas, instructores o personal de protección. Y sin embargo, en algunos escenarios terminan operando muy cerca de las líneas de combate. Por eso, organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que existe un vacío legal que permite a gobiernos y empresas utilizar personal armado sin asumir las mismas responsabilidades que tendría un ejército regular. Lo más llamativo es que los mercenarios usualmente no gozan de las mismas protecciones que los soldados convencionales bajo el derecho internacional. Por ejemplo, si son capturados durante un conflicto, su situación jurídica puede ser mucho más complicada. Además, cuando ocurren abusos o violaciones a los derechos humanos, determinar quién debe responder puede convertirse en una verdadera pesadilla legal. La empresa que los contrató, el país donde operan, el gobierno que financió la misión o el propio combatiente. En muchos casos las respuestas no son claras y precisamente por eso expertos en seguridad consideran que el crecimiento de las empresas militares privadas es uno de los mayores desafíos legales del siglo XXI. Porque la guerra moderna ya no siempre enfrenta a dos ejércitos identificables.
Ahora participa en compañías privadas, contratistas extranjeros, intermediarios y redes de reclutamiento que operan en varios continentes al mismo tiempo. Y aquí aparece una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Si un ex soldado colombiano firma un contrato privado para trabajar en una zona de conflicto, ¿estamos hablando de un trabajo de seguridad internacional o de un mercenario moderno? La respuesta depende a quien se le pregunte, y justamente esa ambigüedad es la que ha permitido que este negocio continúe creciendo alrededor del mundo. Y quizás ahí está la verdadera paradoja. Durante décadas, Colombia invirtió enormes recursos en formar soldados para enfrentar uno de los conflictos más largos del continente. Hoy muchos de esos hombres siguen siendo altamente capacitados, pero una vez termina su carrera militar, el país no siempre tiene cómo aprovechar esa experiencia. Por eso, mientras las guerras del mundo buscan combatientes experimentados, Colombia sigue exportando algo que pocos países pueden ofrecer: veteranos entrenados para sobrevivir en escenarios extremadamente difíciles. La investigación sobre Sudán aún deberá esclarecer qué ocurrió exactamente con los colombianos reclutados y cuáles fueron las responsabilidades de la empresa involucrada. Pero más allá de este caso particular, el fenómeno plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué tantos exsoldados colombianos sienten que su mejor oportunidad laboral está en una guerra al otro lado del mundo? La respuesta aún está por ser dicha. El Papa León XIV continúa protagonizando una de las visitas más importantes que ha recibido España en los últimos años. Desde su llegada el pasado 6 de junio, el pontífice ha encabezado una intensa agenda marcada por encuentros multitudinarios y mensajes sobre reconciliación y migración. El viaje apostólico del Papa León XIV comenzó en Madrid, donde fue recibido por las autoridades españolas y la familia real en una visita considerada histórica, ya que es la primera de un pontífice al país en 15 años. Durante sus primeros actos públicos, el Papa insistió en la necesidad de combatir la polarización y promover la reconciliación en una sociedad cada vez más dividida. Uno de los momentos más destacados ocurrió durante su discurso ante los parlamentarios españoles. Allí advirtió sobre lo que definió como una profunda crisis espiritual y cultural. Hizo un llamado a fortalecer el diálogo, defendió la dignidad humana y dedicó una parte importante de su mensaje a la situación de los migrantes, pidiendo respuestas basadas en la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Además de sus actividades institucionales, León XIV participó en encuentros con jóvenes, comunidades religiosas, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia española. También visitó proyectos de asistencia social y encabezó celebraciones religiosas multitudinarias que reunieron a miles de fieles. Un gesto que no pasó desapercibido ocurrió durante el ofertorio de la misa en Cibeles, cuando una familia venezolana participó en representación de los migrantes, en un acto que reflejó el énfasis que el Papa ha puesto durante toda su visita en la acogida, la integración y la dignidad de quienes han tenido que abandonar su país. El Señor es el único especial, nosotros somos servidores solamente de Él y pues nos ha hecho un llamado muy hermoso, inesperado. Yo digo que nadie lo merece y bueno, hoy nos ha escogido como familia migrante para participar en el ofertorio de la misa con el Papa. Entonces, de verdad que lo más emocionante y de una gran responsabilidad es eso. O sea, representar el dolor de los migrantes del mundo entero, los que huyen por la guerra, los que huyen por las condiciones básicas que no consiguen en su país, y ser nosotros esas voces, esos pies, esas manos que están ahí. De verdad que es muy gratificante, porque hay quienes no emigran en familia, hay quienes se separan y eso es muy lamentable. La visita del Papa León XIV a España dejó una de sus imágenes más llamativas en un escenario poco habitual para un pontífice, el Estadio Santiago Bernabéu. Allí decenas de miles de personas participaron en un multitudinario encuentro de fe que convirtió la Casa del Real Madrid en un espacio de oración, música y reflexión.
El Bernabéu fue escenario de uno de los actos más multitudinarios de la visita apostólica del Papa León XIV a España. Cerca de 80.000 personas se congregaron para participar en un encuentro que reunió a fieles, jóvenes, familias, movimientos eclesiales y representantes de distintas comunidades católicas. La llegada del pontífice fue recibida con aplausos, cánticos y una gran ovación. Antes de su intervención, el público disfrutó de actuaciones musicales y diversas actividades que prepararon el ambiente para una jornada marcada por la emoción y la cercanía. Durante su mensaje, León XIV apeló a la unidad, la esperanza y el compromiso de los creyentes con la sociedad. En un guiño al emblemático estadio madridista, afirmó que la Iglesia de Madrid había marcado un golazo, una frase que desató la reacción entusiasta de los asistentes. La jornada también tuvo un marcado acento venezolano. La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz X, integrada por músicos venezolanos radicados en España, participó en el espectáculo que acompañó el encuentro con León XIV. Bajo la dirección del maestro Manuel Jurado, la agrupación formó parte de la programación musical del evento, convirtiéndose en una de las representaciones latinoamericanas más destacadas de la jornada. Seguimos en España porque miles de venezolanos en ese país podrían beneficiarse de una nueva oportunidad para regularizar su situación migratoria tras el fin de las autorizaciones por razones humanitarias. Mayvi Gómez nos explica los mecanismos que les permitirán acceder a permisos de residencia a quienes cumplan determinados requisitos. España abre una nueva vía de regularización para migrantes venezolanos tras el fin del permiso humanitario. Luego del anuncio de las autoridades españolas, será la activación de un proceso de regularización extraordinaria que permitirá acceder a los mismos beneficios para personas en situación irregular que cumplan ciertos requisitos. Tenga en cuenta los requisitos claves para ser elegible y obtener su estatus legal. 1. Debe acreditar al menos 5 meses de residencia en España antes del 31 de diciembre del 2025. 2. No tener antecedentes penales ni en España ni en Venezuela. Y 3. Demostrar arraigo o permanencia en el país. De acuerdo con esta nueva regularización, la autorización inicial será válida por 1 año, con posibilidad de transición hacia permisos más estables. Y a partir de ahora, los venezolanos podrán acceder a figuras como el arraigo social, laboral o formativo, contempladas en la legislación vigente. ¿Pero sabe usted cuáles son estas vías de arraigo? Pues existen 3 tipos. Arraigo laboral, demostrando 2 años de residencia continua, carecer de antecedentes penales y haber trabajado de forma irregular al menos 6 meses. Arraigo social, a los 3 años de residencia con contrato de trabajo de al menos 1 año, informe de inserción social y sin antecedentes penales. Y arraigo para la formación, al vivir 2 años en España y comprometerse a realizar un curso formativo reglado para acceder al mercado laboral. De esta forma podrá regularizarse en España. Si tiene alguna duda, los leo en los comentarios. Recuerde suscribirse a nuestras plataformas de @Venezuela al Día Oficial y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Recuerden que para apoyar nuestro proyecto periodístico deben suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Venezuela al Día Oficial. Seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden, mi nombre es Yasmín América Velasco y donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una nueva emisión.